Quiero aprovechar unos minutos ahora para orar juntos a Dios. Vamos a pedirle que el Señor nos siga guiando en este estudio que estamos haciendo del libro de Romanos. Por favor, acompáñeme. Padre, te alabamos y te damos muchas gracias porque podemos compartir este estudio con nuestra amada audiencia. Gracias por todos aquellos que nos están escuchando, que fielmente siguen el estudio, la meditación de tu santa palabra. Ayúdanos, háblanos, y que podamos cambiar nuestra vida para ser cada día más semejantes a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en la cuarta parte del estudio que denominé Cuando allá se pase lista. Estamos basando nuestro estudio en el día de hoy en Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Como introducción, déjeme contarle que todos estamos al tanto de que cualquier producto que compremos en la actualidad viene con algún tipo de etiqueta con advertencias. Las compañías, tratando de evitar todo tipo de juicios que la gente puede hacerles, le pone etiqueta a todo para hacer que el consumidor apele a su sentido común. Algunas advertencias interesantes que he leído en los últimos días incluye, por ejemplo, esto. Escuche bien, un coche para bebés, sabe de qué me estoy refiriendo, ¿no? Dice una etiqueta, saque al niño antes de plegar y guardar. Oh, imagínese cerrar el coche con el niño adentro, ¿no? También un anzuelo triple para pesca decía, no ingerir puede producir daños. Una licuadora decía en su etiqueta, no quite ni trate de limpiar las cuchillas mientras el producto está encendido. Este es más gracioso, escuche. Un taladro eléctrico de carpintero decía, este producto no está diseñado para odontología. Oh, cuando leí esto pensé, tal vez hay alguien que usa el taladro para hacer algo de odontología. ¡Qué tremendo! Unos más. Un parasol para el parabrisas del auto decía, no conducir con el parasol puesto. Una mini estantería para discos compactos advierte, no usar como escalera. Uno de los cartuchos de tinta de la impresora decía, no apto para consumo humano. Una más. Muchas planchas para la ropa dicen, no planche la ropa mientras la tiene puesta. Ahora, ¿cuántos de ustedes han intentado esto? Por favor, no me digan nada. Si usted es como la mayoría de los seres mortales, entonces jamás lee las instrucciones, mucho menos las advertencias. La verdad es que la vida está llena de advertencias y por una buena razón. No es tan raro leer o escuchar de una tragedia que ocurrió porque no se escucharon las advertencias. Un ejemplo que viene a la mente es la tragedia del transbordador espacial Challenger, allá en el año 1986. Ese transbordador explotó al despegar y sus 7 tripulantes murieron. Luego las investigaciones revelaron que la NASA ignoró las advertencias de unos ingenieros que decían que el clima frío iba a afectar las juntas y eso podría ocasionar una fuga de combustible, cosa que pasó, causando que el transbordador explotara momentos después de haber despegado. Una situación un poco más reciente fue la de la investigación del FBI en Arizona, que revela que unos agentes habían advertido que unos pilotos árabes estaban practicando en una escuela de aviación y no les interesaba practicar los aterrizajes. Claro que esto salió a la luz después de los atentados del 11 de septiembre. Hoy más que nunca nos damos cuenta que necesitamos advertencias. Usted está familiarizado con los servicios de emergencia de su país y de las cadenas nacionales que dan anuncios en simultáneo, tanto por radio como por televisión. En algunos países hay sistemas similares para dar alertas climáticos en el caso de tornados, tsunami y tormentas fuertes. He visto videos de la época de la Segunda Guerra Mundial en los que se veía la programación habitual de un canal de televisión interrumpida muy de repente por un corto de noticias anunciando el desembarco en Normandía o la caída del ejército alemán.
Los anuncios siempre comenzaban con las palabras: interrumpimos este programa. Esas palabras tienen una manera única de captar la atención de uno, ¿no es así? Es como que proclaman algo muy importante, quizás una advertencia especial que significa la diferencia entre la vida y la muerte. Usted recordará que en nuestros últimos programas vimos cómo la carta de Pablo a los romanos va terminando con saludos personales. Luego, muy de repente, Pablo hace una pausa y comienza a dar una advertencia severa, llena de pasión. Entonces, ¿cuál es la advertencia? Cuidado con los falsos maestros. En Romanos, capítulo 16, Pablo interrumpe sus saludos en el comienzo del versículo 17. Fíjese lo que dice. Vamos a leer Romanos capítulo 16, versículos 17 al 20. Por favor, busque allí en su Biblia si usted tiene la oportunidad de hacerlo. Si no, escuche, yo lo voy a leer. Dice Romanos 16, versículo 17 en adelante. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hasta ahí la porción. Luego Pablo regresa a las salutaciones en el versículo 21, diciendo: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Metido entre los saludos encontramos una serie de alarmas. Es como si Pablo dijera: interrumpimos esta carta por una emergencia con datos de vida o muerte. Pablo parece interrumpir sus palabras finales con una advertencia. Es tan de pronto que muchos piensan que no es parte de la carta original y que fue agregado después. Sin embargo, no hay razón alguna para dudar de que Pablo, a esta altura de las salutaciones a sus queridos amigos y hermanos, quiere dar, por amor, otra advertencia. Francamente, Pablo siempre estaba advirtiendo a la iglesia. Después de 3 intensos años de ministerio entre los creyentes en Éfeso, las palabras finales de Pablo, dirigidas primeramente a los ancianos de la iglesia de Éfeso, fueron una advertencia severa y contundente. Él dijo en Hechos 20, 28 al 31 de esta manera, escuche: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, por tanto, velad. Pablo advirtió a los creyentes en Galacia con palabras duras en cuanto al desliz de ellos hacia la salvación por obras, diciendo en Gálatas 1:6 de esta manera: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La última carta de Pablo a los Corintios concluye con una advertencia final. Él dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Sabe? Las últimas palabras de Pablo a Timoteo son para advertirle que la gente por naturaleza tendrán comezón de oír y van a gravitar hacia nuestros maestros, que hablarán fábulas y que prometen autosatisfacción en vez de desafiarlos por medio de la sana doctrina a buscar una vida de entrega, como dice 2 Timoteo 4, 3 y 4. Entonces, no es inesperado que Pablo agregue una advertencia a los creyentes en Roma al culminar esta epístola. Pablo básicamente está advirtiendo a los romanos de los falsos maestros. ¿Por qué? Creo que hay 2 razones. Primero, porque dividen al cuerpo de Cristo.
versículo 17, y segundo, porque engañan al creyente, como dice el versículo 18 de aquí de Romanos. Fíjese nuevamente lo que dice Romanos 16, 17. Dice, mas os ruego, hermanos. Esta palabra ruego es la misma palabra utilizada por Pablo en el capítulo anterior, cuando le pedía a los creyentes que oraran por él, en Romanos 15, 30. Es la misma palabra que él usa en Romanos 12:1, donde escribe, así que hermanos, os ruego, allí está, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta palabra ruego era utilizada en los días de Pablo por un comandante para desafiar a sus tropas antes de salir a la batalla. Es una palabra empleada en discursos en los que la diferencia puede ser de vida o muerte. Ahora, los falsos maestros no vienen y se presentan. La herejía no se presenta por la puerta de entrada, sino que se escurre por la puerta trasera. Una de las cosas más peligrosas del diablo es que no siempre busca destruir iglesias atacándolas. Muchas veces se hace miembro. Las doctrinas de demonios muchas veces son aceptadas por la mayoría de los miembros de la asamblea. Cuidado entonces. Pablo dice, esta es una advertencia a mis queridos amigos. Estén alerta porque los falsos maestros van a traer dos cosas, divisiones y tropiezos, como dice Romanos 16, 17. Las palabras división y tropiezo son mucho más serias que una discusión sobre interpretación de un versículo o acerca de creyentes inmaduros que no se ponen de acuerdo por algún tema personal. Son mucho más serias estas palabras. Por favor, fíjese en la manera en que Pablo conecta las divisiones y los tropiezos a la última frase del versículo 17, donde dice, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Pablo les está advirtiendo a que estén alerta de los que desafían y corroen la enseñanza apostólica, o sea, la fe. La palabra tropiezo proviene del griego escándalon, que nos da la palabra castellana escándalo. En el griego, esa palabra se utilizaba para describir al palito de una trampa para cazar animales. Ni bien el animal tira de la carnada o del palito, el escándalon, activa la trampa. Pablo no está pensando en el escándalo moral o el comportamiento escandaloso, sino que está advirtiendo acerca del escándalo doctrinal, o sea, el agregarle algo al Evangelio que va a atrapar a creyentes confiados en algún error doctrinal. Qué interesante, ¿no? La advertencia fue dada en el siglo I y debe ser dada en este siglo también. Sea alguien atrapado por cualquier religión creyendo que las obras de penitencia y tal vez algún ritual deben de agregarse a la salvación, tal vez a protestantes que bautizan a los niños para asegurarse que tienen un lugar en el pacto, a los que dicen que uno debe ser bautizado para ser salvo, a aquellos que insisten que la adoración debe llevarse a cabo los sábados y los que lo hacen el domingo están siguiendo la marca de la bestia y están condenados. Cuidado, la lista podría continuar. Las palabras más duras de Cristo fueron pronunciadas contra los religiosos de su época, que llenaban de cargas a las personas que querían adorar a Dios. Durante la época del Antiguo Testamento, la ley requería que cualquier animal sacrificado sea perfecto, sin defecto. Para la época de Cristo, el templo ya tenía inspectores designados para examinar los animales. Estos inspectores cobraban un arancel de aproximadamente $10 actuales para revisar los animales. Como práctica, los inspectores rechazaban a los animales encontrándoles siempre una imperfección. De esa manera, los peregrinos tenían que comprar uno de los animales que se vendían en el templo, que eran criados y cuidados por el sistema sacerdotal. ¿Se da cuenta? El único problema era el costo exorbitante de los animales del templo.
Fuera del templo, un par de palomas costaban entre 15 y 20 dólares aproximadamente. En el templo, en el patio de los gentiles, que era donde se vendían los animales, un par de palomas para el sacrificio costaban hasta 400 dólares, poniéndolo al cambio de hoy. Esto solo era extorsión en el nombre de Dios. Por eso, no es de asombrarse que lo primero que Jesús hizo al llegar al templo fue armar un látigo y limpiar la casa. Él les dijo: ustedes han hecho de mi casa una cueva de ladrones, como dice Mateo 21:13. En otras palabras, ustedes están vendiendo acceso a Dios, ustedes están robándole a los que quieren adorar a Dios, están cobrando por el perdón. Eso estaban haciendo. Esta no fue ni la primera ni la última vez que la religión vendió el perdón. En octubre de 1517, Martín Lutero encendió una antorcha que pasó a ser la Reforma Protestante. Si bien él era un monje católico, a esta altura ya había comenzado a predicar en contra de la doctrina de las indulgencias, que era la creencia de que si uno compraba una vela o donaba algún dinero a la iglesia, uno pasaría menos tiempo en el purgatorio. Él también predicaba la justificación por la fe, o sea, que uno se salvaba solo por la fe y por la gracia de Dios. Y también predicaba que las Escrituras eran la autoridad única y final. Su lema era sola fide, sola gratia, sola Scriptura. Eso ayudó a fortalecer la preeminencia de la palabra de Dios. Lutero se molestó muchísimo cuando John Tetzel llegó a Gutenberg vendiendo indulgencias. Fue allí que escribió las famosas 95 tesis o declaraciones que él quería discutir con los eruditos eclesiásticos del momento. Lutero tenía muchas objeciones para con las enseñanzas de Tetzel. Tetzel había sido establecido por el Papa para recaudar fondos para la construcción de la gran Basílica de San Pedro en Roma. Mientras vendía indulgencias o certificados de pecados perdonados, Tetzel predicaba: ni bien las monedas hagan sonar el plato, un alma en el purgatorio se regocija por el alivio. Tetzel estaba diciendo, en otras palabras, que cuando la gente daba su dinero a la iglesia, uno de sus familiares muertos saldría del purgatorio. Tetzel estaba vendiendo indulgencias plenarias, indulgencias completas que libraban a la gente por completo del purgatorio. La indulgencia no solo se aplicaba al dador, sino que se podía aplicar a un ser querido, o sea, que personas podían pagar para salir del purgatorio o para nunca estar en él e ir directamente al cielo. Estos y otros temas más enfurecieron a Lutero y en poco tiempo la Reforma comenzó. Martín Lutero escribió lo siguiente en su declaración número 32. Aquellos que creen que con cartas de perdón, indulgencias, pueden asegurarse de la salvación, están tan condenados eternamente como sus maestros. Qué declaración, ¿no? Con razón se creó una controversia. Usted dirá: pero eso pasó hace muchísimo tiempo, la gente ahora no es tan ignorante. Eso sucedió hace 500 años. Bueno, en el año 2000 también se celebró el jubileo. El Papa declaró una vez más que las indulgencias estaban disponibles y no se trataba de indulgencias parciales, sino del perdón completo a través de una indulgencia. Él abrió las puertas de la Catedral de San Pedro en Roma y otras catedrales a través de Europa, prometiendo en ese año, el año 2000, los que hacían peregrinaciones a cualquiera de las ciudades sagradas recibirían una indulgencia completa. Literalmente, todo el tiempo en el purgatorio sería anulado y podrían ir directamente al cielo. Esto es ni más ni menos que vender el acceso a Dios cobrando un precio por el perdón. Pablo está diciendo: estén atentos a aquellos que se desvían de la enseñanza que ustedes han aprendido.
Pablo no solo está preocupado por los falsos maestros que enseñan cosas falsas, sino que también está preocupado por los que engañan al cuerpo de Cristo y tergiversan la fe. Fíjese nuevamente en Romanos 16:18, por favor. Busque allí en su Biblia. Romanos 16:18 dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Estos son literalmente buenos oradores, personas de muy buenos labios, que saben endulzar el oído y que son positivos en su hablar. Pedro agrega lo siguiente en esa advertencia en 2 de Pedro 2, 1 al 3. Escuche. Esto dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¡Qué declaración! ¡Qué advertencia! Pablo le dijo a los corintios que estos falsos maestros hablarían de Jesús, pero que en realidad están predicando a un Jesús diferente. Dice 2 Corintios 11:4. Esto es algo así como la falsa enseñanza del mormonismo, que dicen haber depositado su fe en Cristo. El nombre es el mismo, pero se trata de otro Jesús, no de la encarnación del único y verdadero Dios, sino de otros dioses. Estos falsos maestros, según Pablo, son esclavos no del Señor, sino de sus propios deseos, su propio apetito. Ellos son impulsados por un interés propio y gratificación personal, a veces por fama, poder sobre sus seguidores y siempre por ganancia personal. La mayoría de ellos gozan un estilo de vida pretencioso y están involucrados en inmoralidad sexual como regla más que excepción. Pablo escribió lo siguiente acerca de ellos en Filipenses 3:19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que sólo piensan en lo terrenal. El problema es que pretenden hablar por Dios. Ellos parecen hablar por Cristo, parecen estar interesados en el Evangelio. Sin embargo, la verdad es que sólo están interesados en sí mismos, su trabajo, su nombre, su cuenta bancaria, su poder. Cuando su discurso es analizado y evaluado a la luz de la fe, ellos no hacen ni más ni menos que introducir otro evangelio, un Cristo falso, una falsa esperanza. El evangelio que predican es positivo, pero no sirve para nada. Pablo advirtió a los colosenses, diciendo en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Judas dijo que estos falsos maestros son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¡Qué descripción más gráfica!, ¿no? Y esto es verdad. La ventaja de ellos puede ser la fama, puede ser los seguidores, la satisfacción propia o cualquier otra razón. En nuestra generación, los teleevangelistas se están reproduciendo como conejos y muchos de ellos tienen un mensaje vacío, tienen un engaño. Ellos van a decirle que todo lo que usted necesita es pedir su boleto de lotería divina y usted tendrá todo lo que se pueda haber imaginado. Desde luego que los boletos los proporcionan ellos si uno les manda un cheque con dinero. Amigos, Jesucristo no es el genio de la lámpara. No podemos frotar la lámpara y esperar que Él salga
y nos dé lo que nosotros queremos. El verdadero evangelio no es un llamado a la gratificación personal, por más que eso suene bien, sino que es un llamado a negarse a sí mismo. El evangelio de la gratificación personal lo popularizó un hombre llamado Norman Vincent Peale, al introducir el poder del pensamiento positivo. Este mensaje luego fue empleado por Robert Schuller y más recientemente por Joel Osteen. Estos hombres tienen ministerios inmensos y atraen a millones de personas a sus presentaciones y venden millones de libros. El mensaje que tiene es simple y terriblemente engañoso. Dios quiere que usted sea feliz. Su mayor problema es su autoestima y sus pensamientos negativos. Lo que usted necesita hacer es elevar su mente y su imagen. Póngale fin a su pensamiento negativo y a su hablar negativo. Usted necesita enfocarse en cosas que lo hagan sentir feliz, que lo hagan sentirse gratificado, y busque esas cosas porque Dios quiere que usted sea exitoso, saludable y feliz. La meta mayor de Dios es que usted tenga éxito, dicen estas personas. El libro que escribió Robert Schuller, titulado Autoestima, la nueva reforma, allí él dice de esta manera: es en este punto en donde la teología clásica ha errado insistiendo que la teología tiene que centrarse en Dios y no en el hombre. Él también escribió que el Evangelio nada tiene que ver con ser un pecador, sino que se refiere a la pobre imagen que uno tiene de sí mismo. De hecho, él hizo el comentario allí en uno de sus libros, diciendo que una vez que una persona cree que es un pecador indigno, dudo que pueda salvarse. Cuán cambiado está esto, ¿no? Cuán contrario con la verdad es todo esto. El cristianismo ya no está dejando de lado todo por el placer de Cristo, sino obteniendo todo para obtener placer. La meta de Dios deja de ser su gloria y pasa a ser nuestra gratificación. ¿Se da cuenta del cambio? Esta es la razón por la cual Robert Milton puede decirle a su audiencia televisiva: no solo preocuparse es pecado, sino que también ser pobre es pecado, porque Dios le promete prosperidad. Esto es lo que dice él. ¡Qué diferencia con el Hijo del Hombre, que ni siquiera tenía lugar donde apoyar su cabeza! ¡Cuán diferente es esto de los que vivieron para Cristo y fueron, como dice Hebreos 11:37, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Dios dice que el mundo no era digno de estas personas. 2000 años atrás, Pablo dio una advertencia. Él dijo: permítanme interrumpir esta carta con un mensaje de emergencia. Tengan cuidado con hombres egocéntricos que se exalten a sí mismos, que nieguen el pecado al hablar de la salvación, que diluyan a la Escritura, que enseñen a inflar el ego. Tengan cuidado. Pablo le advirtió a Timoteo de esto mismo en 2 Timoteo 3, 1 y 2, diciendo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. No es de asombrarse entonces que con este falso evangelio los hombres no sean condenados. Si el hombre no es pecador, entonces el evangelio no es necesario. Cuando le preguntaron a Joel Osteen en televisión si alguien que no cree en Cristo se va al infierno, él respondió: no lo sé, eso se lo dejo a Dios, que Él decida. Incluso cuando el periodista, que era el famoso Larry King, persistió preguntándole acerca de personas que negaban la deidad de Cristo, Osteen respondió: eso se lo dejo a Dios. Esto puede parecer una respuesta positiva y amable, pero yo creo que es una traición al Evangelio. Sí,
eso se lo debemos dejar a Dios. Pero Dios ya nos dijo lo que Él ha decidido. Dios dijo por medio de Pedro las siguientes palabras. Escuche, estoy leyendo Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios declaró siglos antes, por medio del profeta Isaías, en Isaías 43:11, Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. El problema no es que predicar el Evangelio sea confuso, no ese es el problema. El problema es que hoy, más que nunca, predicar el Evangelio requiere coraje y eso parece estar en extinción. El verdadero Evangelio no se puede predicar sin hablar del pecado, el infierno, la condenación, la cruz, la sangre derramada, la culpa y la muerte. Somos líderes de nuestra generación que vamos a decir, junto al apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice Romanos 1:16. El Evangelio es muy malas noticias primero y luego, cuando admitimos nuestro pecado y depravación ante Dios y buscamos aferrarnos a Él, descubrimos que la maravillosa gracia de Dios puede salvar a un pecador como yo y también como usted. Pero vamos a hacer una aplicación. Ahora, ¿qué hacemos? Pablo provee consejos muy prácticos para que implementemos. Escuche bien. En primer lugar, debemos identificar a los falsos maestros. Fíjese nuevamente en la primera parte del versículo 17 de Romanos 16. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Averigüe quiénes son estas personas, búsquelas, identifíquelas. Me imagino a los creyentes en Roma después de haber leído esto, reuniéndose y diciendo, ¿quién en nuestra ciudad está predicando algo contrario al Evangelio de Cristo? Se juntaron ahí inmediatamente. Tenemos que estar alerta a estas personas, tenemos que fijarnos. La palabra griega utilizada para expresar esto es la palabra escopein, que significa marcar, observar. De allí sale la palabra microscopio o telescopio, etcétera, y otras palabras más. Tenemos que poner a esos individuos bajo la lupa de la Escritura y analizar cuidadosamente sus enseñanzas para no deslizarnos en sus errores. Son personas con discursos seductivos que tienen apariencia, pero no contenido. Agustín, hace muchos siglos, dijo lo siguiente acerca de los falsos maestros. Escuche, él dijo así: tengan cuidado cuando ven a un hombre que abunda en elocuencias sin sentido. Pablo escribe, fíjense en ellos. Fíjese que Pablo le da el mandato a la iglesia. Como asamblea, tenemos que cuidarnos entre nosotros. No sé usted, pero muchas veces yo necesito el discernimiento de otros creyentes que me ayuden a ver cosas que por ahí yo no veo, que me ayuden a evaluar enseñanzas erradas que tal vez yo no vea. Necesitamos cuidarnos los unos a los otros de las falsas enseñanzas. Entonces, en primer lugar, identifique a los falsos maestros. En segundo lugar, no solo debemos estar alertas e identificar a los falsos maestros, sino que Pablo nos manda también a evadir la influencia de ellos. Mire, la última parte del versículo 17 dice, y que os apartéis de ellos. Tenemos que evaluarlos, pero no podemos dejarnos influenciar por ellos. Tengamos la guardia bien en alto, manténgase crítico en su pensar. Pablo interrumpe su carta con un llamado de emergencia para los santos. Él escribe, permítanme advertirles porque ustedes son mis queridos amigos. Steve Farrar,
Un predicador que estuvo en nuestra iglesia en varias ocasiones cuenta en uno de sus libros acerca de una familia que se había resguardado en un sótano mientras una severa tormenta pasaba por el pueblo. La radio había advertido que un tornado venía en camino. Cuando la tormenta pasó, el padre de familia abrió la puerta de calle para ver los daños y se encontró con un poste de electricidad derribado y emitiendo chispas justo frente a su casa. Antes de que este hombre se diera cuenta de lo que sucedía, su hija de 5 años se había ido corriendo al jardín, acercándose a los cables chispeantes en la calle. «¡Laura, detente!», le gritó su padre. Ella siguió corriendo. «¡Laura, detente!». Y ella siguió corriendo hacia el cable. «¡Laura, detente ya mismo!». Pero Laura se inclinó y agarró el cable de alta tensión y murió en el acto. Parecía algo divertido, parecía una experiencia única, pero no solo fue fatal, era algo terriblemente peligroso. En este texto, Pablo le dice a la iglesia en Roma que ellos tienen 2 necesidades. Ellos necesitan discernimiento, y Pablo básicamente le dice a la iglesia que deben ser sabios, que deben pensar críticamente. No crean todo lo que escuchan. El hecho de que sea positivo y agradable y que los hagan sentir importantes no significa necesariamente que no sea letal. Pero también, la iglesia en Roma necesitaba humildad. Pablo le dice a la iglesia, no solo que deben ser sabios, sino que deben de escuchar bien. Quizás usted esté pensando, a mí no me van a encontrar con falsas enseñanzas si puedo divisar herejías a 500 metros de distancia. Su desafío puede no tener nada que ver con falsos maestros, y sí con un vivir falso. Quizás Dios en este momento, por medio de este mismo pasaje de la Escritura, está interrumpiendo su vida con un anuncio muy importante, con una advertencia, con un desafío. Por favor, tome la advertencia con seriedad. Esta interrupción con una señal de emergencia puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.